La palabra que vamos a compartir el día de hoy es para gente que tiene fe. Es para gente con una fe que pasa los límites, una fe que demanda, una fe que arrebata. Para usted que quiere trascender de una fe natural a una fe sobrenatural. Una fe que pasa por encima del orgullo, del ego, que rompe el silencio, que traspasa fronteras, como fue la fe de la mujer cananea o sirofenicia, que se encuentra en el libro de Mateo capítulo 15, de los versículos 21 al 28. Esta historia nos cuenta que Jesús iba de Genezaret hacia Tiro y Sidón. Lo primero que debemos preguntarnos es ¿quiénes vivían en Tiro y Sidón? Allí vivían los fenicios, un pueblo cananeo politeísta e idólatra. Adoraban dioses como Baal, Astarte y Melcar. Esta región fue donde vivió Jezabel. Estas ciudades eran centros de comercio, de lujo y de corrupción moral. Y en tiempos de Jesús, Tiro y Sidón seguían siendo regiones no judías y regiones paganas, pero fíjese que es de allí de donde sale la cananea en busca de Jesús. Entonces vemos aquí cómo de esta región idólatra sale una mujer que creía en el poder de Jesús, lo cual dice que no todo el que vive en una región de pecado es un pecador, no todo el que vive con drogadictos es un drogadicto, no todo el que vive entre brujos hace brujería. La historia de la mujer cananea demuestra también que la fe puede nacer en los lugares más oscuros. De la cuna de Jezabel salió una mujer con más fe que muchos en Jerusalén. También nos enseña que la mujer cananea, que no venía de la iglesia, pero tenía más fe que muchos en el altar, que el clamor de un adicto en la calle puede tener más fe que 100 oraciones de un religioso en la iglesia, que la fe más pura la fe más pura no siempre va a venir de la iglesia, sino de los que están en la calle, y que el que hoy está tirado en la calle puede ser el que mañana nos enseña a orar con más fe. Esta historia también nos enseña que Dios no hace acepción de personas. Dios no descarta a nadie por su origen, por su cultura o por su pasado. Si hay fe, Dios responde. Tiro y Sidón eran tierras de ídolos, pero aún allí Jesús sembró esperanza. Jesús no evitó Samaria porque sabía que allí había una mujer sedienta de verdad. No tuvo miedo de tocar al leproso porque quería sanarlo. No le importó entrar a la casa del pecador porque quería transformarlo. Donde todo ve perdición, Jesús ve redención. Y que usted vive en un barrio pobre no impide que Jesús lo quiera prosperar, y que usted viva en medio de pecadores no impide que Jesús le haga el milagro, porque Jesús no vino a buscar sanos, sino a rotos, perdidos y sucios, pero que tengan fe. Jesús no nos manda al templo a buscar aplausos, sino al burdel, a la cárcel, al hospital, al barrio, porque ahí hay almas que tienen fe. La mujer cananea clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. La primera respuesta de Jesús fue el silencio, y eso duele. La mujer gritaba, clamaba, rogaba, y no había respuesta de parte de Jesús. ¿Te ha pasado alguna vez que estás orando, estás clamando, ayunando por días, meses, incluso años, y Dios parece estar callado? ¿Sientes que Dios no te escucha? ¿Sientes que Dios hace silencio? Jesús guarda silencio, pero Él no está ausente. El silencio de Dios no significa su ausencia. Muchas veces ese silencio es una prueba para ver hasta dónde puede llegar tu fe. ¿Qué eres capaz de hacer? Está probando la templanza, porque muchos en ese silencio retroceden. Muchos vuelven a la droga, vuelven a la brujería, vuelven a vender su cuerpo, pero no todo lo que Dios permite es castigo. A veces es un entrenamiento. Si usted ha estado clamando y Dios guarda silencio, no es porque no lo esté escuchando, sino porque está formando algo más grande en usted. Si Dios guarda silencio, es porque está trabajando en tu milagro. El silencio de Dios no es ausencia, es una estrategia. Dios no te ignora, Dios te está preparando. Cuando Dios calla, el cielo se alista para hablar con poder.
Mientras nosotros estamos en un examen, la maestra no responde, no habla, no interviene, porque ella quiere saber si usted aprendió lo que ella misma le enseñó. La maestra no le habla porque sabe que usted crecerá enfrentando solo el examen. La maestra no interviene porque quiere saber si usted está listo para subir a otro nivel o a otro grado. Y fíjese que cuando los discípulos estaban en medio de la tempestad, Jesús no respondía. Jesús estaba dormido. Jesús esperó que antes de él despertar, se despertara la fe de los discípulos. Así que si Jesús está en silencio, es porque está esperando que usted se despierte a una fe mayor. Jesús está esperando que usted ponga en práctica lo que él ya le enseñó. Porque cuando Jesús calla, es porque le está dando raíces antes de darle los frutos. Dice la palabra: acercándose a sus discípulos le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Los discípulos querían callar a la mujer, pero ella no se rindió. Los discípulos querían que se fuera porque les molestaba, porque ella no encajaba con ellos, porque ella no era judía. Los discípulos la apartaban porque ella era una extranjera, pero ella no se ofendió, ella no se apartó, ella no se rindió, ella siguió insistiendo, siguió clamando porque su fe era más grande que su orgullo. Y a veces, cuando nosotros tenemos una gran necesidad, sentimos que Jesús no nos responde, que todas las puertas están cerradas. Vamos a los líderes, nos rechazan. Vamos a las iglesias, nos cierran las puertas. Y los que deberían ayudarnos son los que nos rechazan. A veces la misma iglesia puede parecer indiferente a nuestro clamor. Lo bueno es que el milagro no depende de la iglesia, sino que depende de nuestra fe. Dios no necesita aprobación humana para bendecirnos. Dios no necesita aprobación de la iglesia para hacerte un milagro, para bendecirnos. Así que no deje que el rechazo de los hombres le robe el milagro de Dios. Siga clamando. No deje que la indiferencia de los hombres le cierre la puerta que Dios ya abrió para usted. No deje que el abandono de los líderes le impida recibir aquello a lo que Dios ya le puso su nombre. Dice la palabra que respondiendo Jesús le dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Después de la muerte del rey Salomón, el reino de Israel se dividió en dos: en el reino del sur, conocido como Judá, y el reino del norte o casa de Israel, formada por 10 tribus. Es decir, que la primera misión de Jesús era el pueblo de Israel, los que se habían alejado del linaje davídico, y después los gentiles. Pero algunos estudiosos dicen que por la fe de esta mujer cananea se extendió el plan de salvación a todos los gentiles. Lo importante es que esta mujer conocía que de acuerdo al plan original ella no tenía derecho a la promesa, pues más bien los cananeos eran considerados enemigos de los israelitas. Sin embargo, la fe tan grande y persistente de una mujer extranjera tocó el corazón de Jesús. La mujer aceptó su posición de no judía, pero no soltó su clamor. Al contrario, esta mujer dijo: hay algo a lo que Jesús no se va a resistir, hay algo que va a tocar el corazón de Jesús, y se postró delante de él y le adoró, suplicó, adoró, gritó, y Jesús le concedió el milagro. Ese es el poder de la adoración, el poder de postrarte delante de Dios y no delante de hombres u otros ídolos, porque el que adora en medio del problema está más cerca del trono que del problema, está más cerca del que hace el milagro que de su problema. Dios no responde a la emoción, Dios responde a la adoración. Hay milagros que no se consiguen con fuerza, sino con adoración. Si estás en medio de un problema, no dejes de adorar. Si estás en medio del fuego, no dejes de adorar, porque la adoración es la que revela al cuarto hombre. Si estás preso, no dejes de adorar, porque la adoración hará que las cadenas se rompan y que la cárcel se abra. El versículo 26 y 27 dicen: respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. La palabra perros se usaba para designar a los no judíos, a los que estaban alejados del pacto de Dios. Jesús le dice una palabra más suave: perrillos, refiriéndose a los perros domésticos y no a los perros salvajes. ¿Para qué?
solamente para ilustrarle cuál era el orden o la prioridad en el plan divino. Pero ella no se ofende, porque ella no buscaba derechos ni buscaba explicaciones, ella buscaba gracia y compasión de Jesús. Jesús no la está insultando, sino diciéndole una verdad que ya había sido profetizada antes, primero judíos y después gentiles. Esta mujer sorprende a Jesús con su humilde respuesta, reconociendo que aún estando fuera del pacto, ella podría recibir el poder de Dios. Así que tus hijos no están en la iglesia, pero pueden recibir el amor de Dios. Tu familia no está sirviendo en la iglesia, pero puede recibir la salvación de Dios. Una migaja de Jesús liberó a aquella muchacha endemoniada. Una migaja del cielo puede transformar a tus hijos. Mientras otros exigían pan, la cananea se conformó con las migajas, porque una migaja de Dios tiene más poder que un banquete del mundo. ¿Dónde están esos hijos de Dios que hoy le dicen, allí donde usted está, no me importa lo que digas, pero recibo mi milagro? Dice, entonces respondiendo Jesús, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres, y su hija fue sanada desde aquella hora. Jesús no solo le respondió, sino que exaltó la fe de aquella mujer públicamente. La mujer no era judía, no era parte del pueblo escogido, pero su fe rompió el esquema, su fe rompió el silencio, su fe traspasó fronteras. Así que tu milagro no depende de tu pasado o tu lugar, el lugar donde vives o tu lugar de origen. Depende de la fe con que tú clamas. Aunque no vengas con un apellido judío, Dios no te rechaza si vienes con fe. El acceso a la gracia no depende de un linaje, sino depende de tu fe. La promesa de Dios no es genética, es espiritual. Si hoy usted puede estar sintiéndose sin respuesta, nadie te ayuda, te sientes excluido, pero así como esa mujer no se rindió, usted tampoco debe rendirse. Dios quiere escuchar su fe, esa fe que no desiste, que no se rinde, esa fe que traspasa fronteras, que está por encima del orgullo, que está por encima de las ofensas, esa fe que clama, esa fe que en medio del dolor, en medio del problema, adora. Así que no te canses de clamar ni de adorar.